No sin antes invitarles a que pues den like, compartan el video y se suscriban al canal. Muchas gracias. Asociación de Enfermitos por el Yugi presenta... Hola, ¿qué tal? Aquí Topo, su virgen favorito. Pues el día de hoy traemos nada más y nada menos que el cambio de actualización en el ruling. Tenemos 5 reglas que han sido modificadas, esto para evitar controversias durante los torneos, y pues me veo en la necesidad de explicar cómo van a funcionar estas reglas dentro de algunas jugadas o mecánicas dentro del juego que podamos llegar a encontrar. Bien, entonces tenemos estas 5 reglas que están apareciendo a continuación en pantalla. Vamos a leer el punto por punto para poder ir más o menos entregando alguna que otra situación que se puede llegar a presentar dentro del juego. Tenemos la primera regla que dice: los monstruos fusión, sincro y XYZ pueden ser invocados primero desde el deck extra a cualquiera de tus zonas de monstruos principales. No tienen que ser invocados a la zona de monstruos extra o un lugar al que apunta un monstruo de enlace. Sin embargo, aún puedes invocar un monstruo fusión, sincro, XYZ desde el deck extra a tu zona de monstruos extra, si lo deseas. Las restricciones que requieren que se señale una zona de monstruos extra o monstruos de enlace todavía se aplican a los monstruos de enlace y monstruos de péndulo que son invocados desde el deck extra. Esta regla pasa cuando se celebra la Master Rule 4.5. Esta situación pasa cuando Konami se da cuenta del error que cometió en el restringir el extra deck completamente, y pues obviamente ya no hay una limitación para sincro, XYZ y fusión, en el cual tenían que caer sobre la zona de extra deck. Y pues recordemos que durante ese periodo en el cual se pone la Master Rule 4, pues varios decks vieron mermados. Estamos hablando de decks con mecánicas fusión, decks con mecánicas sincro, decks con mecánicas XYZ. Entonces solo bajaban un mono o trataban de buscar soporte genérico con algún link que no pidiera tantas especificaciones en su convocación, y aún así se veían muy mermados. Cuando sale la Master Rule 4.5, ahora sí, ya tenemos esclarecido que esos 3 métodos de invocación no van a pasar por el calvario de la zona de monstruo extra. Sin embargo, hay cartas en la actualidad que especifican zonas de monstruos extra. Tenemos el caso de la fusión que está apareciendo en pantalla, que es de los ciberdragones, que pide forzosamente un monstruo de dead extra en la zona de dead extra, en la zona de monstruo extra, disculpen, se me lengua la traba. Y pues ahí tenemos el caso. Luego tenemos el punto número 2, que nos dice: si el efecto de activación de un monstruo cumple sus condiciones de activación, pero todavía no ha tenido la oportunidad de activarse realmente, porque todavía está en medio de una cadena o efecto de carta, por ejemplo, y por lo tanto está siendo guardado para más tarde, pero su ubicación cambia entre el momento en el que se alcanza la activación del efecto de activación y el momento en que realmente tiene la oportunidad de activarse. Su efecto no se activa en el campo, en el cementerio, en la mano, desterrado o en el deck. El punto número 2 nos pone por allí una especie de jugada que nosotros podemos llegar a realizar, y también pues esa manera de abusar que se tenía con algunos decks. Cito el ejemplo: cuando el Satellar estaba en su auge y era de los mejorcitos decks que había del formato, el Satellar tenía las Call of the Haunted. Las Call of the Haunted pues es esa trampa continua que, seleccionando uno del cementerio, lo revive. Entonces el bluff era setear la Scarlet y esperar que el oponente se gastara un tifón o cualquier carta de destrucción de back row. Entonces cuando la activaban, seleccionaban al Satellar, revivían al de net, vamos a suponer, reviven al de net, cadena
1 siendo Tifón, cadena 2 siendo Call of the Haunted, y ahí hay una pausa, porque Deneb no se va a poder meter en esas dos cadenas. Se va la Call of the Haunted, pero Deneb pisaba campo. En ese breve instante entre cadenas, Deneb pisó el campo. Y al pisar el campo, el jugador podía declarar el efecto de Deneb, porque decía, es que es una cadena aparte y ya se cumplió la condición de Deneb de ser convocado de manera especial. Puedo añadir un Satelar. Entonces, esta regla número 2 ahora nos está indicando que en dado caso de cuando un monstruo activa el efecto, pero se está reservando la cadena en otro momento, ya que no puede entrar en esa cadena, pero cambia su posición, ya no podrá ser activado. Vamos a citar un ejemplo más actual. Tenemos el caso de los Drytron. Los Drytron tributan monstruos o magias que sean de ritual para activar sus diferentes efectos. La Venten era usualmente la carta maestra de este mazo, en el cual incluso pues la única manera, por así decirlo, segura de tenerla era por un de dulce, ¿sí? Pero ahora con esta regla número 2 que se está actualizando, si nosotros costeamos la Venten, primero se tiene que activar el efecto del Drytron. Esa es una cadena. Y si nosotros encadenamos cadena 2, un cuervo, por así decirlo, seleccionando la Venten, removiéndola, ahora el oponente ya no nos podrá decir, momento, se genera otra cadena porque mi Venten ya pisó cementerio. Eso no va a poder pasar. Tacha eso. Eso es lo que se está evitando con esta nueva regla. Por ahí en el grupo de las perras de topo se estaba mencionando de que, ¿y qué pasa si bajo un mono, normal o special summon, activo efecto y le tiro una hora? Entonces, ¿ya no resuelve porque ya no está en el punto de activación? No. Eso no pasa así. Porque el mono ha sido convocado y no hay ningún tipo de cadena diferente que se vaya activando en la resolución de ese efecto, más que la de la ogra. Entonces, sigue resolviendo completamente. Esto es para evitar jugadas abusivas, como por ejemplo teníamos el antiguo combo de la Fairy Tail, que removía 7 cartas y ella se convocaba de manera especial. Y había cartas que botaban y hacer el mileo, removían las 7, caía la Fairy Tail y después cantaban el efecto de los que fueron enviados al cementerio diciendo, es que han tocado cementerio, ya están removidos pero tocaron el cementerio, ¿puedo activar mis cadenas? No, ya no se puede. Eso es lo que está tratando de evitar el punto número 2 de este ruling. Bien, ahora que hemos dejado el punto número 2, nos vamos al punto número 3 que dice, la restricción de no puedes invocar de modo normal o especial el turno en el que activas esta carta, solo se refiere a los monstruos que fueron convocados con éxito. Lo mismo ocurre con las restricciones de solo puedes invocar X de manera especial una vez por turno, ¿sí? Esto ya está quitando esas limitantes y controversias que teníamos, como por ejemplo Perte Anaconda. Está quitando esas controversias que teníamos con monstruos que podían ser convocados de manera especial una sola vez por turno, que nos decían, no, pero es que sí lo convocó, pero lo negué, y dice que solo puede ser convocado de manera especial una vez por turno. Sí, pero has negado la convocación. Entonces, si tu oponente tiene una copia o otra manera de poder convocarlo de manera especial de esa manera, entonces puede caer. El punto número 4 nos dice, atrapa a los monstruos que digan, esta carta también es una trampa. No ocupes una zona de monstruos y una zona de hechizos y trampas. Solo están en la zona de monstruos donde realmente está la carta y no ocupan una zona de hechizos y trampa. Esta regla, la número 4, era porque nosotros tenemos, dentro del Yugi, tenemos algunas mecánicas con trampas que se vuelven monstruo, ¿sí? Pero que según el texto, dependiendo, se manejan como esta carta aún cuenta como magia y trampa, ¿sí?
No confundir con las Palezoid, porque las Palezoid desde un principio, desde que fueron lanzadas, se establecía que eran consideradas un monstruo. Aquí no. Las trampas se subían, pero marcábamos una zona. Ya sea con un dado, con algún token o algo, marcábamos la zona donde estaba la trampa activada y donde se está dejando al mono que la trampa crea. Entonces eso te quitaba una casilla. Ya con esta actualización, ahora las cartas que se consideran monstruo, pero siguen siendo magia y trampa, ya no ocupan dos zonas, solo ocuparían una. Eso permitiendo que decks como el Eldritch, en el cual el Cuaquero o el otro que la verdad no recuerdo el nombre, a ver, ahorita en la edición lo voy a poner, pues se subían, pero marcaban la zona. Y hoy en día ya no. Bien, y la quinta regla nos dice, página 51 del libro de reglas, en la parte de abandona el campo. Cuando un monstruo en el campo se baraja en el deck principal o se convierte en un material XYZ, ya no es una carta en el campo. Sin embargo, sus efectos se activan cuando abandona el campo. No se activará. Main deck debe ser deck y por lo tanto también incluye el extra deck. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece trabalenguas. Bueno, esto nos quiere decir que hay algunos monstruos que tienen la leyenda cuando esta carta deja campo, cuando esta carta abandona el campo. Vamos a tomar prestado a uno de los Hero, ¿sí? Vamos a tomar al Cero Absoluto. El Cero Absoluto, cuando deja campo, vuela, ¡pum!, vuela al campo, truena a los monstruos del oponente, ¿sí? Pero algo que nosotros, bueno, al menos en la comunidad de Acapulco aquí lo hemos seguido, es que esos efectos dejan de ser efectivos cuando pasan a ser material XYZ, ¿sí? Si tú intentas hacer una XYZ con ese Cero Absoluto, no se va a activar, ¿sí? No se va a activar. Porque en el mismo libro de reglas se nos está especificando que debe de dejar el campo de una manera satisfactoria. Ya sea enviado al cementerio, devuelto al main deck o devuelto al deck. Que también cuando la carta incluye la palabra deck, pues se refiere a extra deck. Igual lo mismo con la Compulsory. La Compulsory devuelve a la mano y al ser un monstruo de vaya, en pocas palabras quiere decir que los monstruos que tienen la leyenda cuando deja campo se atan como un material de XYZ, no activarán su efecto. Tenemos algunas cartas clave para esto. Tenemos el efecto de Cero Absoluto, tenemos el efecto de Tengu. Si tú haces XYZ con Tengu, Tengu no se activa, ¿sí? Entonces, eso es lo que trata de decirnos la quinta regla. Parece trabalenguas, así como se lee, y pues lo estoy viendo aquí de varias páginas que compartieron, Crazy Monkey Cards, el dojo de Sanji. Entonces, es muy interesante cómo ha cambiado esta mecánica y permitirá que haya jugadas alrededor de estas mismas, ¿sí? Muy, pero muy interesante. Bien, entonces, hasta este punto me despido. Pues soy Topo, su virgen favorito. Un gusto haber estado aquí de vuelta y nos vemos para el siguiente duelito del día sábado. Hasta luego.